Bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo Vida en Pareja. No es para nadie un secreto que las familias del mundo de hoy tienen que enfrentarse a la velocidad de la era de la información, entre otras cosas. Aunque en el fondo es una gran ventaja, ya que a diferencia de las familias del pasado, la información está al alcance de un clic, literalmente. Y es así como existe en la Internet acceso a información desactualizada, aferrada a patrones tóxicos y modelos obsoletos también, y hasta falsa en algunos casos. También tenemos un importante acceso a información confiable y avalada. Podemos también descargar o acceder a textos, guías, cursos y hasta conferencias sin salir de nuestro hogar, de nuestros hogares. ¿Qué diferencia con nuestros ancestros que tenían que muchas veces conformarse con lo que se transmitía boca a boca de generación a generación? Por eso no es, siempre hablamos de que no debemos culpar a nuestros padres o a los padres de nuestros padres o a los padres de los padres de nuestros padres de los modelos de crianza autoritaria, por muchas razones. Y una es que para empezar no tenían opción, básicamente no tenían opción. Algunos se dejaban llevar por su instinto y de cierta manera se utilizaban un poco y no aplicaban esta violencia, pero la mayoría aplicaba la violencia porque era el patrón, eran los patrones que habían, era lo que se enseñaba, era lo que se veía y era lo que se seguía repitiendo y aún hoy se sigue repitiendo. Por eso tenemos que ser muy empáticos, porque ni siquiera hemos superado aún del todo estos viejos esquemas y el daño que hacen. Hablamos de nuevas paternidades, de nuevas maternidades, partos naturales, lactancias prolongadas. Pongo comillas en prolongadas porque yo prefiero llamarles lactancia natural, ya que más bien lo que se ha hecho es ver como una prolongación las edades normales en que se lactó siempre a los bebés humanos. Entonces, cuando una mamá da lactancia hasta los 3, hasta los 4, hasta los 5 o 6 años, o incluso más, esto se ve como algo para muchas personas incluso aberrante, ¿no? Anormal, hasta patológico. Suelen comentar sobre esto que es natural, porque la lactancia materna es un proceso natural que tiene una demanda de los niños a ella, que no conoce estos límites de tiempo que se han impuesto con la supuesta modernización, que ya sabemos y lo hemos hablado en los módulos correspondientes a la lactancia, que ha sido una implementación de lo que yo llamo personalmente y asumo la responsabilidad sobre eso, la era Nestlé, cuando las empresas de fórmula artificial empezaron a dictar las pautas, entre comillas, porque en realidad esto no son quienes para hacerlo, pero a dictar las pautas de los tiempos que se supone que son los idóneos y las maneras que se supone que son las idóneas en cuanto a la lactancia materna. Lamentable esto, que la industria haya hecho algo que ni siquiera le correspondía y que nadie debió hacer, porque desnaturalizar lo natural en realidad ya hemos visto que no nos lleva a ningún fin positivo. Nuevos sistemas pedagógicos, muchas veces como si se tratara de cosas modernas, nuevas, sofisticadas, así nos las venden, solo del siglo XXI, en algunos casos de finales del siglo XX. Esto es una imagen de una serie animada muy conocida, Los Supersónicos, que solía hacer una especie de retrato caricaturizado de lo que se suponía que iba a ser el siglo XXI. ¿Y no será más bien que hemos rescatado, recuperado o nos hemos reconectado con lo instintivo, lo esencial, lo primordial, lo humano? La humanidad y sus sociedades se han visto literalmente al fondo de un abismo en muchos aspectos. Hoy día, en esta época, en pleno siglo XXI, año 2020, no es un secreto para nadie. Quizás hace 2 años alguien podría cuestionar esto, ¿no? Los niveles de violencia han rebasado en muchos casos los límites, perdón, nuestra desconexión nos ha pasado factura, desconexión en todos los sentidos, hasta de lo esencial, me refiero a lo biológico, a lo instintivo, a lo emocional incluso. En diferentes aspectos de las relaciones humanas, la tecnocracia nos ha alejado abismalmente de nuestra naturaleza y no es una exageración, porque fíjense, esta imagen es de un aparato, es una imagen real de un aparato comercializado en Japón, tengo entendido, donde esta especie de robot
trata de reemplazar a la mamá, incluso o a la nana, quien sea que está alimentando al niño, y de hecho a la lactancia, porque no solamente el tema del biberón, sino prácticamente una máquina que se encarga, ¿no? Entonces el bebé se queda allí, es como, o sea, de verdad que para mí, no sé si estoy pecando de exagerado, pero para mí es muy terrible esta imagen, o sea, muy fuerte, muy impactante visualmente. Y es aquí cuando ese algo actúa y despierta gradualmente en muchos individuos. Ese algo es aquello que está dentro de nosotros, esa esencia, ¿no? Esa urgente necesidad de amar su propia naturaleza, o sea, nuestra propia naturaleza, reconectarse o reconectarnos y reconocerse o reconocernos. Y como si fuera poco, comienzan a llegar esos pequeños, grandes, hermosos maestros, así mismo, literalmente, imagen tan hermosa esta, a reestructurarlo todo y a decirnos a través de su amor, de su ser, de su increíble energía, a veces con solamente agarrarnos la mano, así recién nacido como está en esta imagen, sí se puede, aún hay esperanzas. Yo creo que no soy el único que ha leído este mensaje a través de la mirada de los niños y especialmente de sus propios hijos. Para nadie es un secreto que muchas personas han comenzado a rebelarse contra lo convencional sin que nadie se los diga, o sea, por propia decisión, sintiéndose guiados por un deseo profundo de hacer mejor las cosas. Por ejemplo, como esta familia que decide atender el parto en su casa, que en realidad es una vuelta a lo instintivo, es una vuelta a lo que se hacía, de hecho a lo seguro, que hoy día sabemos, lo sabemos, pero se nos vendió que esto era lo arcaico todavía, cuando las personas alegan que la mejor manera, que ya ustedes saben a estas alturas de la formación, que ni en esta ni ninguna formación nosotros pretendemos imponer ninguna verdad, ni decir que la verdad es tal cosa, ¿no? Sino promover lo que nos consta, que es esencial, pero también lo que prácticamente nadie promueve. Entonces, el respeto a las elecciones, por supuesto, es nuestra base, nuestro pilar, pero también el respeto a lo esencial, que es lo que nos han arrebatado. Y es justamente por eso que lo promovemos con tanto amor y con tanto ahínco. También vemos mujeres que a pesar de la poca información al respecto, información que nos han ido arrebatando a todos, pero que instintivamente está allí almacenada, como las mujeres saben, cuando se logran conectar con su propio poder de parir, todo eso está dentro de ellas, y de la propaganda con que se nos ha vendido la tecnocracia como símbolo inefable de progreso y de modernidad. Se han atrevido a retomar lo natural y lo instintivo, estas personas que han empezado a rebelarse, ¿no? contra esta desconexión impuesta, reconectándose, entre otras cosas, con su propia feminidad, estas mujeres de las que hablamos, sus ciclos naturales, sí, sus propios ciclos naturales. Parece un absurdo que tengamos que hablar de rescatar esto, el propio ciclo natural menstrual. O sea, cosas tan personales, tan íntimas, tan profundas de lo femenino, y de lo masculino también, porque eso es lo que vamos a hablar en este módulo, tengamos que hablar de rescatar, porque literalmente ha sido eso. Es como que nos secuestraron algo, es como que nos cortaron obligatoriamente algo y nos ha tocado replanteárnoslo. A veces las personas creen que es como algo nuevo, ¿no? Como una cosa, como una nueva era, pero en realidad es retomar lo que estaba siempre allí, lo que estuvo siempre allí y que sigue estando. Su feminidad, sus ciclos naturales, su esencia espiritual y su útera, como nos gusta llamarle a ese órgano maravillosamente femenino que se le conoce como útero. Nos gusta llamarle útera para honrarle esa misma feminidad, ese mismo poder femenino que es lo que identifica este órgano maravilloso, esta antena maravillosa que conecta con el universo entero. Retomando la conexión en círculos sagrados, donde la sanación comienza con el reconocimiento, la aceptación y el respeto a lo femenino en todos sus aspectos. Esto ha resultado ser inmensamente sanador, especialmente si tomamos en cuenta los enormes daños que ha producido y sigue produciendo la mente patriarcal. Recordemos que la mente patriarcal no se refiere solamente a la masculinidad. O sea, no tiene nada que ver con el género masculino, no tiene nada que ver con los hombres. Es una mentalidad de la sociedad, es una mentalidad del mundo que se impuso por mucho tiempo, sigue, aunque ha habido un despertar,
en el resurgir de la feminidad, del equilibrio que debe haber entre la feminidad y la masculinidad del universo, estos patrones, estos modelos aún siguen impuestos en lo más profundo de nuestro inconsciente, tanto individual como colectivo. Observamos esta sanación reconectiva también en la forma en que han comenzado a abordarse procesos vitales como el embarazo y la preparación para el mismo, el nacimiento de los bebés y hasta el puerperio, el posparto. Vemos aquí este ritual hermoso. A mí me encantan estas imágenes que son de lo que ha reemplazado a lo que se nos vendió, que es el baby shower. A mucha gente quizá todavía le gusta, ¿no? Eso es respetable. Pero cómo se ha transformado o se ha recuperado lo esencial de este evento, en que ya muchas personas no lo hacen, sino que se prefiere hacer esto que está acá, que es una ceremonia de bienvenida, una ceremonia de despedida del embarazo. Se hace generalmente cercano, no tiene que ser obligatoriamente así, pero se suele hacer mucho cercano allá al nacimiento del bebé, para hacer una especie de despedida, así como se hace el baby shower, pero en este caso hacer una despedida literalmente con todos los honores al embarazo y una bienvenida a la nueva etapa que es la de la maternidad, pero así como está aquí, haciéndole unos masajes, una limpieza de los pies en agua floral, peinándole, todos estos rituales promotores de oxitocina natural y también de conexión entre mujeres. Entonces es literalmente un círculo de amor donde se hace un cierre y una apertura. Es maravilloso, o sea, es demasiado hermoso. El rescate, la promoción y la defensa de la lactancia materna también es parte de esta reconexión sanadora. Y esto sí lo digo con toda la autoridad, con toda la responsabilidad de compete. Sanadora. Estamos sanando la humanidad, rescatando y promoviendo la lactancia materna, entre otras cosas. A pesar del bombardeo mediático con que se trata de vender la modernización, entre comillas, de la misma, o sea, la sustitución de la lactancia por otros artilugios como el biberón. Las mujeres han confiado en su instinto y afortunadamente organizaciones mundiales como la UNICEF y la OMS las han apoyado, entre comillas, recalco yo y asumo la responsabilidad de mi comentario, porque sabemos que, bueno, a pesar de que sí, sabemos que la OMS tiene unos estatutos que muchos profesionales no respetan, mucha gente ni conoce siquiera, de que se promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, exclusiva. Y después con alimentación complementaria hasta los 2 años o más, así mismo lo establece la OMS, y la UNICEF sabemos que hace muchísimas labores a favor de la lactancia, pero el tema, mi inquietud es que porque muchas veces detrás también de la promoción de otras cosas que no son tan pro lactancia, a veces están también estas organizaciones como allí, ¿no? Como allí también presentes. Entonces, sí, resaltamos la importancia de que estas organizaciones estén avalando la lactancia materna, pero tampoco lo que invitamos es a que no nos confiemos en nombres de organizaciones, sino que más bien también usemos nosotros nuestro poder como tribu humana, como, como especie humana, de ser quienes defendamos el derecho a la lactancia materna, entre otras cosas. Pero también podemos ver esta reconexión en muchos hombres que, a pesar de, en una gran mayoría, haber crecido en entornos machistas, incluso con madres machistas, muchos crecimos en esos entornos, digo crecimos porque no soy la excepción, con poca vinculación emocional de parte de las figuras masculinas, a veces con padres que eran muy autoritarios, muy rígidos, muy reacios a dar afecto o a recibir afecto de nuestra parte, y en algunos casos hasta con alto nivel de violencia, sí, maltrato infantil, que no es ningún secreto, que está en todos los estratos sociales, culturales, socioeconómicos, en todos los estratos, no tiene distinción. Sin haberlo leído, deciden sin haberlo leído en ningún lado, o sea, prácticamente de manera instintiva, de manera conectiva, ejercer esa paternidad desde el amor, la ternura, los cuidados afectivos y por supuesto desde el rol de protector, que es parte de los instintos masculinos en cuanto a la paternidad. Incluso reconectándose con su propia masculinidad o con sus masculinidades, explorando también en muchos casos sus propios aspectos femeninos, reinventando las formas de abordar la paternidad y la relación con su pareja desde la sensibilidad, el amor, la empatía y el respeto a sí mismo, como vimos en el módulo
del primer nivel, del nivel de promotores de crianza respetuosa sobre paternidad. Es una reconciliación de esta esencia femenina que se reconcilia y se equilibra con esos aspectos masculinos que se tergiversaron en el colectivo y obviamente en nuestra propia psique también. Aquí así han surgido también los círculos de hombres, espacios donde la reconexión es esencial. Esta es una foto del círculo que nosotros acompañamos desde hace ya, creo que 5 años, un poco, sí, más o menos 5 años, donde se practica, sí, 5 años, donde se practica la escucha sin juicios ni prejuicios, se acude al afecto como herramientas sanadoras y se practica o reaprende, no, casi 6 años, perdón, y se practica o reaprende la empatía, cualidad esencial para poder integrar lo masculino y lo femenino en cada ser, logrando así el equilibrio ideal para el tan necesario crecimiento personal. Esta experiencia de los círculos de hombres es maravillosa y he tenido la oportunidad de experimentarlo en varias ciudades y en 2 países personalmente, aunque también he tenido contactos con círculos de otros países de modo virtual, y de verdad que es maravilloso cómo esta cercanía de varios hombres, pero digo pero porque venimos acostumbrados a entornos masculinos donde no hay esa conexión emocional, no hay ese permiso de abrirnos con el otro, porque los esquemas rígidos del mundo patriarcal de donde venimos así lo establecen, entonces uno ya viene como a la defensiva. Por eso es que en grupos masculinos hay más evasión, hay más, normalmente, ¿no? En grupos masculinos convencionales de este mundo occidental, por ejemplo, que yo conozco personalmente. Más evasión, entonces por eso es que se prefiere hablar de fútbol, de otras cosas más triviales, pero en los círculos de hombres nos abrimos y el estar justamente en círculos, en esa disposición, genera un efecto de verdad que muy difícil de explicar con palabras, pero muy poderoso, muy conectivo. Si ustedes han experimentado círculos de mujeres, las mujeres que están haciendo la formación, y si los hombres que están participando, porque en nuestras formaciones también habemos hombres, incluidos los formadores, estoy yo, eh, saben de lo que estoy hablando. Es algo muy poderoso que no se puede describir, pero que sucede y de verdad que vale la pena que se expandan por todo el mundo y ese es uno de nuestros trabajos y esa es una de nuestras misiones y espero que ustedes también se conviertan en multiplicadores. Las mujeres que están haciendo la formación en creadoras y generadoras de círculos femeninos y los hombres en creadores y formadores y multiplicadores de círculos de masculinidades. Poco a poco hemos ido permitiéndonos un esencial cambio de paradigmas y esos viejos esquemas donde, entre otras cosas, se había cosificado a la mujer, así como está en la parte derecha de la lámina, y se nos vendieron modelos y normas para ejercer sus masculinidades y feminidades respectivamente, desde lo que la sociedad estableció en su momento como lo correcto. Fíjense que la figura masculina aquí en la lámina, lean lo que tiene dentro, todo lo que tiene el hombre macho forjado en este mundo patriarcal, dentro, ¿no? Como programas, como esquemas. No violento, perdón, esto es exactamente lo que está escrito aquí, es lo antagónico a lo que tiene programado. Ser no violento, expresar sentimientos, ser equitativo, ser paciente, afectivo, amigo, por ejemplo, todas estas cosas están vetadas. Y están vetadas, están prácticamente autovetadas. Es como si se nos, emotivo, pacifista, espiritual, es como si se nos programa para que esto esté vetado automáticamente. Y es justamente una de las cosas que deconstruimos en estos espacios. La humanidad ha dado un gran salto cuántico evolutivo, mientras que la sociedad, la salud, la educación y la familia aún se rigen por antiguos modelos, sin exagerar, preceptos y máximas que no se adaptan a lo que requieren los individuos que la conforman y mucho menos a los ritmos que requiere la familia de hoy, a pesar de que sí ha habido mucha evolución al respecto en los últimos años, igual estamos todavía muy atados a esos viejos esquemas, viejos modelos a pesar del avance increíble entre muchas cosas de la tecnología, por ejemplo. Tomando eso como base, podríamos enumerar algunos de los principales desencadenantes que hacen muchas veces incompatible, o por lo menos extremadamente difícil, el equilibrio entre una crianza respetuosa y una sana y armónica vida en pareja. Es que todo esto viene y choca con todos estos esquemas y el daño que hacen en el individuo y en el colectivo. Por ejemplo, uno, la carencia de hábitos de comunicación efectiva. Cómo
no crecemos en hábitos de comunicación efectiva. Es difícil aprender o desarrollar los hábitos de comunicación efectiva porque venimos de modelos donde se oye solamente desde arriba, jerárquicos, donde alguien está por encima del otro y yo hablo y usted escucha, yo digo, usted obedece. Ese es el viejo modelo autoritario. Por eso es tan difícil aplicar los modelos de comunicación efectiva. Las competencias, porque de la cultura egocéntrica, fundamentada en el ego, es que se basa en el querer tener siempre la razón. La mayoría de las discusiones humanas, en todos los aspectos, se deben a querer tener la razón. Por eso es que mucha gente dice que no quiere hablar con nadie de política, de religión, o sí, política y religión son los temas eh, que la gente menos desea conversar con otros, porque aquí ahí todo el mundo tiene que tener la razón, y también en muchos otros temas, por supuesto, pero en el ámbito familiar no es la excepción, porque todos quieren ser ganadores, justamente porque venimos de esa cultura de la competencia y de la jerarquía, que es justamente parte del desequilibrio del que venimos y lo que queremos deconstruir. Las carencias afectivas y los vacíos emocionales. Venimos hombres y mujeres cargados de carencias emocionales y vacíos afectivos. Ya lo hemos analizado a profundis en los módulos de maltrato infantil especialmente. Pero ya, bueno, no es ningún secreto para nadie, solo que aquí chocan carencias con carencias y es como un círculo vicioso que se arma en te pido lo que ni siquiera yo tengo, lo que ni mucho menos te doy también. Ya, me equivoco, digo nomás. Los esquemas de roles, estereotipos, tabús o tabúes, y la imposición de la dualidad, correcto e incorrecto, que también tiene un poco que ver con el tema de querer tener la razón y con los esquemas preprogramados. Por ejemplo, que el hombre solamente se fije en cosas masculinas, entre comillas, como dinero, sexo, fútbol. Sabemos que eso es absurdo, son estereotipos. Y la mujer en ropa y cosas que se supone que son femeninas, que también son estereotipos. Estos estereotipos están tan instaurados que en los juguetes se ve, en los colores se ve y se sigue haciendo. Ustedes ven como muchas personas que se abren aparentemente a cosas nuevas, que se abren en ideas, que sienten que el mundo no está bien con el machismo, que están en contra del machismo, pero igualmente promueven el hecho de que el niño, varón, solamente utilice colores que son masculinos, según estos esquemas, estos estereotipos, como el azul, y las niñas, colores como son el rosado, que se supone que son femeninos, en estos estereotipos que sabemos que son absurdos. Igualmente con los juguetes, que entonces al niño no se le permite jugar con muñecas, sino tiene que ser con carros o soldados, y viceversa con la niña, que tiene que ser aparte con cosas de casita, para que entonces programar un ama de casa, y todo eso es absurdo, y no solamente absurdo, sino es dañino, es lo que nos ha, parte de lo que nos ha hecho tanto daño como sociedad. Los problemas no resueltos en la historia familiar, que vamos a profundizar en el próximo módulo y que también ya hablamos de ellos en el 10.º módulo del primer nivel de promotores de crianza respetuosa. La intrusión del entorno en las decisiones del núcleo familiar la opinología. Todo el mundo comenta, todo el mundo opina. Vivimos en el mundo de opiniones. Las redes sociales lo que han hecho es mostrarnos de una manera terriblemente frontal lo opinólogos que podemos ser y especialmente como dijo Oscar Wilde, cuando tenemos una máscara detrás de la cual ocultarnos para decir lo que sentimos. La infantilización de uno de los miembros del núcleo familiar. Esto se ve mucho en el esquema masculino, los hombres infantilizados por haber sido criados con estos programas machistas donde la mamá siempre la atendió como un niño a pesar de que ya es un adulto, y entonces este hombre lleva esta proyección del niño a ser atendido a la relación de pareja y genera mucho daño, y también estoy hablando de esquemas más conocidos, ¿no? No estoy generalizando. En el género femenino, el rol, la mujer que suele asumir el rol de la niña, que tiene que ser protegida, cuidada, y entonces viene como un cascarón y tiene que ser la princesa rescatada por el príncipe, que también son estereotipos y esquemas que no están bien, pero que tienen mucho que ver, entre otras cosas, con esa infantilización generada por la no resolución de ciertos
asuntos familiares de crianza y de manera de ser educados, y lo que hablamos anteriormente, las propias carencias afectivas, vacíos emocionales. Violencia intrafamiliar, aquí la violencia intrafamiliar sabemos que muchas veces es un patrón heredado, venimos de familias, en algunos casos que este ha sido el modelo visto y es lo aprendido, entonces es lo que llevamos en el inconsciente y aplicamos o directamente en nuestro propio nuevo esquema familiar que estamos, la familia que estamos consolidando, o lo llevamos inconscientemente, entonces lo reprimimos, pero no se manifiesta la violencia exteriorizada, pero se manifiesta en otros aspectos, ¿no? En el chantaje, esas violencias invisibles, esas conductas que muchas veces son supresión de mucha violencia que no está resuelta, pero que busca otras maneras de canalizarse. Los roles de víctimas, las agresiones verbales y bueno, muchos otros ejemplos. El maltrato infantil, que viene a ser el caldo de cultivo de todo lo que hemos mencionado en los últimos aspectos, incluido todo lo que tiene que ver con la violencia y que hemos profundizado ya en 2 módulos muy bien. La falta de grupos de apoyo, tribus, círculos, conversatorios, foros, etcétera. Una esperanza para el mundo al respecto es que ustedes, como promotores y consultores de crianza respetuosa, deberían convertirse en multiplicadores, deberían convertirse en generadores de grupos de apoyo, de grupos de familias, de conversatorios, dar conversatorios en sus escuelas, usando este mismo material como referencia y creando sus propias láminas presentaciones, usando los videos que les hemos sugerido acá, o desarrollando su propia manera de darlo, pero enseñar esto a muchas personas. Miren, ustedes bueno, a lo mejor algunos sí, pero los que no lo han hecho no tienen idea de lo maravilloso que es ver cómo esto llega a otras personas, cómo esto toca corazones y cómo la gente, con este tipo de ponencias, con este tipo de charlas y con grupos de apoyo que promueven todo esto que estamos aprendiendo en esta formación, se puede cambiar vidas, se puede salvar literalmente vidas. Y eso es una de las cosas más hermosas que se puede experimentar. Vivirlo, verlo de cerca es una cosa que a uno puede superar cualquier cosa cuando se llena de lo que emana de este tipo de experiencias. Entonces, yo les sugiero que lo hagan si ustedes lo desean, obviamente. Y si no, que participen en lo que otras personas hagan. Pero de verdad que esto es una forma literal de cambiar el mundo. Y también tenemos la ventaja que podemos hacerlo online y llegar a muchas partes del mundo hoy día. ¿Qué podemos fomentar como consultores para reeducar a las familias y hacer llevadera la crianza respetuosa, a pesar de cualquier precedente que obstaculice la decisión de poner en práctica el amor, el respeto y la empatía en las relaciones intrafamiliares? Todos estos valores de los que hemos hablado acá. Primero que nada, emprender nuestro propio camino de autoconocimiento y sanación. Esta formación es apenas un inicio. Ustedes salen de acá con información y también con procesos que se han generado en ustedes. Hay módulos que deben haber generado procesos en ustedes. A algunas personas le pasa con el de maltrato infantil, a algunas le pasa con el módulo de lactancia, a algunas personas le pasa con los módulos sobre paternidad y así. Siempre hay un módulo que a alguien le toca alguna fibra. Eso genera un proceso transformador, eso genera un proceso de conciencia, eso genera un proceso de crecimiento y eso es tu propio camino. Tú que estás escuchando en este momento esta presentación, eso es que se haya removido en ti en esta formación, te indica tu propio camino. Tus maestros verdaderos para guiarte en este propio camino son tus hijos e hijas. Y si no tienes hijos e hijas, pero decides ser un multiplicador de la crianza respetuosa como consultor, vas a tener muchos hijos e hijas en todos los niños y niñas que aprendan gracias a lo que tú estás impartiendo, que crezcan sus padres gracias a lo que tú estás impartiendo, y vas a tener muchas oportunidades de experimentar lo hermoso que es ser padre y madre. Y si también tienes hijos e hijas, bueno, vas a tener tus propios maestros allí a tu lado y contar con muchos otros maestros que te van a llegar de las familias que te busquen, que cada vez van a ser más, te lo garantizo. Estás en el camino correcto. Segundo, fomentar y practicar la comunicación efectiva. Ya hemos hablado constantemente de ella, pero no me canso. La comunicación efectiva es la que no solamente habla en una dirección, sino habla y escucha. Bidireccional, respetuosa, equilibrada, horizontal. Aquí no hay esto de la jerarquía, yo hablo y tú escuchas. Aquí nos hablamos y nos escuchamos todos, nos toleramos todos, nos respetamos todos y todos somos cordiales con todos. Y es algo que requiere práctica, porque venimos de esquemas distintos.
Fomentar y trabajar nuestra propia autoestima. Ese es un paso maravilloso que siempre vamos a dar en lo que hablamos en el módulo 10 del primer nivel de promotores. Profundizamos un poco y en el módulo que viene para cerrar este segundo nivel de consultores también vamos a profundizar mucho en esta parte. Tomen mucha nota de ese módulo y por favor aplíquense eso para siempre, lo que recomendamos allí. Y cosas que ustedes también vayan descubriendo en su propio camino. Fomentar, crear y promover los grupos de apoyo y de crecimiento personal. Esto es de lo que veníamos hablando. Esta es nuestra amada Lomita en el Parque del Este de Caracas, un espacio que amamos mucho, que donde está una parte de nuestra alma aún está allí y donde retomaremos en su momento el trabajo. Y si no se retoma porque la vida no quiere que sea allí, cosa que dudo, igualmente ya el trabajo está hecho. La parte que toca allí o la parte que tocó en su momento está hecha. Este tipo de grupos, este tipo de actividades es una manera maravillosa de tocar corazones. No, nunca sientan que si ustedes hacen un conversatorio y va una sola persona, están perdiendo el tiempo. Si va una sola persona, ese corazón que toquen, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de vidas que pueden cambiar a través de ese ser. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de cosas que pueden mejorar a través de que esa persona sea escuchada con atención, con respeto, pueda drenar sus propios, identificar sus propios problemas y pueda escuchar a alguien que de manera empática le está recordando lo que en el fondo, dentro de sí, tiene grabado en su propia esencia. Preparar y dictar talleres sobre temas esenciales. Como les comenté hace rato, pueden preparar talleres para sus escuelas, las escuelas de sus hijos. Si ustedes son profesionales de la educación, para las escuelas donde trabajan. Si trabajan en cualquier empresa, en cualquier profesión, para la empresa donde trabajan, en su comunidad. Imagínense ustedes qué escuela, qué empresa, qué comunidad les va a decir que no hagan talleres y los ofrecen gratuitos al principio. Es una manera de encontrar puertas abiertas, es una manera de darse a conocer, es una manera de entrar como el agua a un lugar donde no estaba llegando la idea que ustedes están llevando. Y después, si siguen haciendo eso con amor, si se dan cuenta que lo pueden hacer y hacer y hacer de gratis, va a llegar un momento en que les van a pagar por hacerlo. Les doy fe de que eso así sucede. Pero la idea es empezar a hacerlo. La idea es hacerlo desde el amor, nunca desde la obtención de beneficio. Porque cuando la gente empieza con esa idea de hacerlo por obtener, no, no quiere decir que no hay que obtener beneficio. Todo lo contrario, es maravilloso que ustedes obtengan beneficio haciendo lo que aman hacer. Pero primero tienen que entrar como el agua, primero tienen que hacerlo desde el amor, primero tienen que demostrarle al universo y a ustedes mismos que, que son multiplicadores, que son agentes de cambio. Y todo lo demás irá llegando luego por añadidura. Si les llega desde el primer día, bueno, maravilloso, ábranse los brazos y reciban con amor y gratitud. Pero les digo esto es para que no se cansen, para que sepan que vale la pena. Y el solo hecho de que ya estemos cambiando el pedacito del mundo que tenemos alrededor, yo creo que ya es suficiente pago. Me consta y de verdad que pocas cosas llenan tanto como eso. Continuar nuestra formación profesional en caso de que deseemos reparar. Ya hemos hablado y vamos a hablar en el próximo módulo sobre lo que es reparar nuestros propios procesos internos, nuestros propios esquemas y a las personas que se nos acerquen a buscar nuestra consulta, ¿no? A buscar que les ayudemos y les guiemos. Predicar con nuestro ejemplo, ser el cambio que deseamos ver. Muchas veces las personas, ya lo he comentado varias veces en algunos de los módulos acá y siempre donde voy lo digo, pero igual va al caso para este punto, es que a veces cuando a mí me preguntan cómo hago para que mis hijos lean y yo les digo, bueno, lee tú, hay personas que no les gusta esa respuesta, pero es que no hay otra respuesta. Pues, ¿qué te puedo dar? Que sí, por supuesto que sí hay maneras, sí hay tips, pero si tú no eres ejemplo, no estás enseñando nada. El ejemplo es la mejor manera de aprender. Tus hijos no te escuchan. Tus hijos no les importa tu opinión. A tus hijos lo que les importa es lo que ven de ti. Eso es lo que deja huella real en ellos. Los círculos mixtos, ya hablamos de los círculos de espacios para mujeres, los resumimos un poquito con el tema de la bienvenida al nacimiento, pero también están los círculos para mujeres, círculos mágicos sanadores y los círculos de hombres de los que yo tengo experiencia personal desde hace años ya, y también los círculos mixtos. La idea o el fin, el propósito final sería que
hagamos entre hombres círculos de hombres, hagamos entre mujeres círculos de mujeres, y cuando estemos de cierta manera equilibrados, cada tanto hagamos círculos mixtos. No es buena idea empezar con círculos, no sé, pues quizá alguien piensa que sí, pero yo particularmente con mi experiencia siento que no es una buena idea empezar con círculos mixtos de inmediato, a menos que sean círculos con otra intención. Por ejemplo, los círculos de familias que son para hablar de crianza y otras cosas, pero hacer círculos mixtos para hablar de masculinidades y feminidades de golpe, no sé. Mi experiencia me dice que primero hay que enderezar un barco, enderezar otro barco y después acercarse, porque si se juntan dos barcos que están hundiéndose por un lado, creo que se pueden hundir más rápido. Pero respeto otros criterios en caso de que los haya. Sé que los hay, por supuesto. Círculo de familias, que es lo que le venía hablando de lo que hacíamos en la lomita del Parque del Este en Caracas y en muchas otras partes. Aquí mismo en Lima lo hemos hecho también en varios espacios y en Venezuela también. Por ejemplo, este es de Venezuela, una región que se llama Valencia, una ciudad que se llama Valencia, estado Carabobo. Esto una experiencia hermosísima, ven todas las familias allí reunidas alrededor en un parque. Es que lo maravilloso de los círculos de familia es que no requiere tanta logística. Ustedes buscan un espacio abierto así con árboles, grama, donde las familias se sientan a gusto, donde estén seguras, donde se puedan sentar en el suelo y allá ahí pueden hacer un conversatorio. No es fácil hacer un espacio abierto porque hay que tener en mi caso yo no suelo usar micrófono porque tengo una buena proyección de voz, pero en caso de que a alguien le dificulte proyectar en espacio abierto, podría apoyarse con algún micrófono, con algo que le... Pero no es una cosa que requiera grandes escenarios, espacios con pantallas. Si ustedes lo quieren hacer con espacios así, maravilloso, pero el hecho, lo que quiero enfatizar es que con cualquier espacio abierto se puede convocar familias y empezar a hacer los espacios de círculos en las escuelas se puede tomar un salón de clases y meter unos cuantos, y si son 5 personas, si son 10 personas, si son 50 personas, o sea cual sea la cantidad de gente, igual hacerlo con el mismo amor, con la misma entrega, porque estamos igualmente transformando el mundo, que es la única herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas y a los hijos e hijas de ellos y así hacia atrás. Y les dejo con esta reflexión final y esta imagen hermosa de nuestra amada nave azul, amada, pero lamentablemente no tan bien tratada madre azul, pero ustedes sé que son parte de ese cambio que la misma Tierra ha generado en su propia defensa, justamente para que sus hijos amados, que somos nosotros, la especie humana y las otras especies que nos acompañan, no nos tengamos que desaparecer para que ella pueda seguir existiendo. Necesitamos un mundo en el que el padre, la madre y el hijo, presentes en nuestro interior y en el seno de la familia humana, se amen. Analícenlo bien. Padre, madre y el hijo presentes en nuestro interior y en el seno, o sea, en la parte interna, en la psique de la familia humana. Se amen. Joan Jacob Bachofen. Nos vemos en el siguiente módulo.